Muy buenas tardes para todos. Les damos una muy cordial bienvenida a esta cuarta sesión de nuestros coloquios aislados de Derecho Ambiental organizados por el Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia, CEPLAC, y la firma Guerrero Ruiz Asociados, con en esta oportunidad la participación de unos ponentes invitados de lujo, sin duda. Les agradecemos a todos su presencia, a quienes nos han venido acompañando durante las 3 sesiones anteriores. Agradecemos muy especialmente a nuestros amigos del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas que nos acompañan habitualmente en estas sesiones y nos ayudan con la difusión de los coloquios. Como en la convocatoria lo hemos enunciado en varias oportunidades, estos coloquios son unos espacios que hemos emprendido durante esta cuarentena con el fin de adelantar conversaciones, discusiones, debates en torno a temas diferentes en materia de derecho ambiental. Y el día de hoy nos convoca un muy relevante, particularmente para la gestión empresarial. Por eso nuestros invitados de lujo hoy. El tema que nos convoca es el de la gestión de riesgo legal ambiental en las empresas, y por eso se encuentran con nosotros hoy la doctora María Teresa Restrepo, el doctor Germán Galán y el doctor Álvaro Vélez. La doctora María Teresa Restrepo es abogada de la Universidad del Cauca, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, es doctorando en Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante, es profesora de posgrado en el ICESI en la Universidad Externado de Colombia, tiene algunas publicaciones en las lecturas del medio ambiente de la Universidad Externado de Colombia, como un artículo precisamente sobre el riesgo legal ambiental y la responsabilidad de las empresas. También sobre el principio de precaución en la responsabilidad administrativa ambiental, sobre la responsabilidad integral en la gestión de residuos peligrosos, protección legal de los conocimientos tradicionales en Colombia, es consultora y asesora, tiene una experiencia de más de 20 años en el orden nacional en materia ambiental, ha sido asesora y consultora del Ministerio de Ambiente, de corporaciones autónomas regionales, funcionaria de nivel directivo de algunas de las autoridades ambientales regionales y urbanas más relevantes, particularmente en el Valle del Cauca, y actualmente desde hace 20 años es consultora y socia de su firma Terranova Consultoría Ambiental Limitada, que es probablemente la firma más reconocida y más reputada, con mayor experiencia en el Valle del Cauca y en el Pacífico, en el occidente colombiano, en temas de gestión ambiental. Bienvenida, doctora María Teresa. Muchas gracias, Gustavo, por esa presentación. Me siento muy honrada de estar aquí en los coloquios, participar con ustedes de estas discusiones tan interesantes, felicitando a Gustavo Guerrero, a su firma, a CEPLAC, por abrir estos espacios, bueno, que nos ponen a pensar en el derecho ambiental como estaba pensándose y repensándose hoy en día prácticamente muchas ramas del derecho, por no decir todas, ¿sí? Con esta pandemia que nos ha puesto a reflexionar. Y el derecho ambiental no escapa, y precisamente este es un tema de riesgo. Entonces, pues muy interesante el contexto en el cual se da esta discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Teresa. Presento a continuación al doctor Germán Galán. El doctor Germán Galán es el presidente de la Refinería de Cartagena, es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Financiero de la misma universidad, tiene un MBA de la Universidad de los Andes, ha sido socio de la firma Vanegas y Galán Abogados Asociados, en donde fue director del área de energía, infraestructura y privatizaciones. Ha sido director senior en Álvarez y Marsal, socio de la firma Muñoz Tamayo, socio en la firma Bejarano Arias y Asociados y socio en la firma Galán Jiménez y Asociados. Se ha desempeñado también como gerente legal y corporativo de la empresa Bioenergy S.A., y fue también vicepresidente jurídico de la misma refinería de Cartagena, ambas empresas pertenecientes al grupo Ecopetrol.
Es para nosotros indudablemente un gusto contar con la experiencia y muy ávidos de escuchar ese mensaje que nos tiene que transmitir el doctor Germán a partir de la experticia de una de las empresas y de uno de los grupos empresariales bandera en la gestión del riesgo ambiental en Colombia. Doctor Germán, bienvenido y muchas gracias. Gustavo, muchas gracias por la presentación. Como ven, la presentación fue presentación de abogado. Y la gran diferencia entre los abogados y quienes ya empezamos a ejercer cargos de gestión es que no nos dicen doctor, nos dicen por el nombre. O sea, esos son como de los cambios que hay. Y obviamente vengo más en una posición de administrador y de gestor que de abogado, y por eso con mucho interés de oírlos, porque el tema ambiental para nosotros es tema de primer orden. Entonces, espero que pueda compartir experiencias importantes de cómo nosotros gestionamos ese riesgo en la refinería y de hecho los aprendizajes que tenemos del grupo Ecopetrol. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muy complacido. Muchas gracias al doctor Germán nuevamente por aceptar esta invitación y por hacerse partícipe en estos coloquios. Y finalmente queremos presentar también otro invitado de lujo, que es el doctor Álvaro Vélez Millán. El doctor Vélez fue presidente de la Positiva Compañía de Seguros, la compañía de seguros justamente que gestiona los riesgos quizá más relevantes en el país. La compañía pública por excelencia de seguros, de aseguramiento en Colombia, y que sin duda pues también tiene una experiencia en torno a la construcción de productos destinados a amparar riesgos, y justamente nos va a ayudar un poco a identificar en qué va la industria aseguradora en Colombia frente al tema. El doctor Vélez es médico de la Universidad de Guayaquil, especialista en gerencia, planeación y administración de salud del Centro de Educación Administración de Salud. Es especialista en servicios de salud con énfasis en seguridad social de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en auditoría de servicios de salud en la Universidad del Rosario, especialista en sistemas de seguridad social en la Universidad Externado de Colombia, con estudios de alta gerencia y programa presidentes de la empresa de la Universidad de los Andes, máster en sistemas de seguridad social y riesgos profesionales de la Universidad de Alcalá. Se ha desempeñado como jefe de departamento de servicios de salud, gerente nacional de mercadeo de servicios de salud, gerente nacional de servicios hospitalarios, vicepresidente de la ARP y de la EPS y presidente del Instituto de Seguros del Seguro Social. Fue vicepresidente de promoción de la salud y prevención de riesgos y presidente de Positiva Compañía de Seguros. Es miembro de juntas directivas de la nueva EPS y de Fiduprevisora, profesor de cátedra de especialización en gerencia de la calidad de servicios de salud de la Universidad del Bosque y de la especialización en Derecho Laboral y Sistemas de Seguridad Social de la Universidad Católica de Colombia. Doctor Álvaro, muy bienvenido y muy honrados con su presencia en esta cuarta sesión de los coloquios. Gustavo, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y por poder interactuar con las personas y sobre todo con, en este momento, la importancia de la asegurabilidad de los riesgos medioambientales, y estaremos muy atentos para poder entregar aquí un pequeño grano de arena en todo este proceso de construcción de todo lo que tiene que ver con relación a la gestión y el manejo de estos riesgos ambientales que en este momento tienen realmente una gran importancia y que hay que abrirles un espacio interesante para poder debatirlo y poder llegar a generar espacios donde podamos los daños que a veces se pueden prevenir. Muchas gracias, doctor Álvaro. Bueno, sin muchos más preámbulos y simplemente a manera de introducción del tema, quiero mencionarles la metodología que vamos a seguir el día de hoy con nuestros coloquios. Vamos a hacer una introducción muy breve sobre el tema y el concepto del riesgo legal ambiental a cargo de la doctora María Teresa Restrepo. Y luego daremos paso a una conversación, a un coloquio con nuestros panelistas invitados el día de hoy sobre este tema del riesgo legal ambiental y su relevancia, la importancia de gestionarlo adecuadamente en las empresas. Por eso desde ya los invitamos a quienes tengan preguntas
para que por favor las vayan escribiendo en el chat. Nosotros vamos a ir recogiendo, por supuesto, sus inquietudes. Vamos a tratar de agotarlas en la medida de lo posible todas. Tenemos como límite de hora puesto hoy para este coloquio las 7 de la noche. Entonces, les agradecemos mucho, reitero, exponernos sus inquietudes a través del chat. Dicho lo anterior, simplemente quisiera mencionar que este tema lo hemos elegido como un tema dada la relevancia que tiene actualmente y la que seguramente va a tener luego de esta situación que globalmente estamos viviendo. No es gratuito que toda la financiación global e internacional en estos momentos justamente se encuentre abocada a pensarse y a prepararse para la gestión del riesgo legal ambiental y para la gestión del riesgo ambiental también. Es así como, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha expedido un documento con unas recomendaciones, unas orientaciones para la banca, para el sector financiero, en términos de asegurabilidad frente a riesgos legales y de cumplimiento legal ambiental. Lo propio ha sucedido con la Financiera de Desarrollo Nacional, que financia buena parte de los proyectos de infraestructura en el país. Adicionalmente, ahora que acaba nuestro país de ingresar a la OCDE, encontramos que hay unos lineamientos en términos de gestión y de asegurabilidad y reducción de riesgo legal ambiental, que por supuesto impone unas cargas significativas e importantes a la industria, pero especialmente al Estado. Pero sin querer extenderme más, le quiero dar la palabra a la doctora María Teresa Restrepo para que por favor nos introduzca justamente en ese concepto del riesgo legal ambiental. Doctora María Teresa, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo les voy a compartir aquí una presentación que tenemos para que todos puedan, digamos, seguir la misma linealidad que yo voy teniendo con respecto a mi intervención. Es importante, yo voy a hablarles básicamente del concepto del riesgo, desde cuándo se ha venido hablando de este riesgo y desde una perspectiva legal, porque detrás de este tema hay toda una conceptualización, sin duda. Este tema no surge de la nada, sino que viene estudiándose desde aproximadamente los años 1990, bajo toda una teoría sociocultural del riesgo, y esto es lo que nos incentivó a introducirnos en estas investigaciones desde hace más de 15 años, tal vez, desde nuestra profesión. Y bueno, me parece importante hacer un breve paso por esos conceptos para brindarles unos ejemplos de riesgos legales y pues más adelante en el transcurso de la conversación puedo ir hablando un poco de las causas de esos riesgos legales ambientales y de qué instrumentos tienen hoy en día las empresas para gestionarlos. Entonces, importante conocer que esta teoría del riesgo es una teoría del desarrollo moderno que analiza aquellos elementos colaterales, llámense obsolescencias, de una sociedad industrializada. El riesgo hace referencia entonces, como su nombre lo indica, y estamos acostumbrados a imaginarlo, a un escenario futuro. Y su consideración permite prever destrucciones que aún no han tenido lugar, pero que son inminentes. Y en la sociedad del riesgo, pues según nos comenta Beck, que es quizás uno de nuestros principales baluartes en este estudio del riesgo, es que hoy en día no se distribuyen riesgos, no se distribuyen bienes, sino que se distribuyen riesgos. Y este es un concepto muy interesante que lo vamos a ver también reflejado en algunos elementos de la legislación ambiental actual. A menudo los resultados imprevistos no solamente pueden ser consecuencia de nuestras propias actividades y decisiones, o sea, no solamente estamos hablando de riesgos a nivel de desastres naturales o riesgos que se puedan considerar fuerza mayor, caso fortuito, muchos riesgos son consecuencia de nuestras propias actividades y decisiones, nada más lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia. Y bueno, ejemplos de riesgos que vamos a ver en legislación, riesgos legales ambientales que surgen de decisiones inadecuadas en ciertos momentos de la gestión empresarial, pues hay muchos que podemos revisar. Dice Beck, y me parece muy interesante para abordar este tema, que hemos pasado de una sociedad de una modernidad simple a una sociedad o una modernidad reflexiva.
¿Y eso a qué hace referencia? Digamos que en una modernidad simple hay una relación de la sociedad con la industria que se va desarrollando sin una conciencia clara de qué riesgos, de qué obsolescencias, de qué consecuencias se va a generar. Participamos de una maquinaria, de un desarrollo económico, pero la sociedad en ese escenario en el que ya no estamos, no es consciente de cuáles son las implicaciones que eso va a tener a futuro. En una sociedad, en una modernidad reflexiva, ya hay una cultura con una capacidad de identificar e interpretar esas obsolescencias que se han acumulado y ponerse de acuerdo para catalogarlas, analizarlas y establecer unos planes para poderlas gestionar. Producto de esa modernidad reflexiva es que, por ejemplo, desde lo que nos convoca, que es el derecho ambiental, hemos pasado de una legislación de instrumentos de comando y control, o estamos pasando de una legislación de instrumentos de comando y control, de límites permisibles, a una legislación basada también en riesgos. Ustedes van a decir, pero en la legislación ambiental tenemos conceptos de riesgos muy interesantes que vamos a ver ahora a través de una diapositiva con unos ejemplos concretos, y posiblemente es el escenario del derecho ambiental y de muchas ramas del derecho hacia el futuro. Muy bien. Las tendencias mundiales en la actualidad nos indican que las empresas tienen la necesidad de adoptar un sistema de gestión de riesgos ambientales. Las razones, varias. Un ejemplo va a traer solamente 3 a colación: la necesidad de proteger el medio ambiente y de asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales a las próximas generaciones y asegurar la oferta de bienes y servicios ambientales para las mismas actividades productivas, ¿sí? Estamos hablando de la sostenibilidad y la continuidad de un negocio que en su mayoría depende de una oferta de bienes y servicios. La tendencia también en diferentes legislaciones del mundo de ampliar la responsabilidad empresarial hacia varios de sus miembros colectivos, directores, gerentes, accionistas, juntas directivas. Hemos visto, por ejemplo, en la legislación española un avance muy interesante en este sentido. La imposición de normativas también que ordenan la creación de comités de riesgos ambientales. Y en Colombia tenemos también una legislación, una nueva legislación de gestión de riesgos de desastre que también nos impone unos planes y unas integraciones de sistemas de gestión bien importantes. Ejemplos de riesgo, de cómo el riesgo, esta teoría del riesgo ha pasado a la legislación nacional. Tenemos por el principio de precaución, pues que sin duda es el principio que marca la tensión entre la racionalidad científica y la racionalidad jurídica y social, en la medida en que este principio indica que debemos actuar bajo un escenario de riesgo y que a falta de certeza científica, las autoridades y en general todas las usuarios, las empresas, las personas deben tomar decisiones en favor del medio ambiente, ¿sí? Ese es un principio claro de gestión del riesgo. Tenemos la licencia ambiental, del que tal vez se habló en uno de los coloquios pasados, que también es un instrumento de gestión del riesgo, porque es un instrumento de planificación, básicamente, de las actividades productivas. Tenemos, por ejemplo, la responsabilidad solidaria en materia de residuos peligrosos, que es un concepto que nace de una responsabilidad distributiva por un riesgo de disposición, eliminación, de un manejo inadecuado de un residuo que puede ser dañino para el medio ambiente y para la salud de las personas, que es el residuo peligroso. Y por supuesto esto ofrece un cambio sin lugar a dudas en los esquemas de responsabilidad, dado que en el derecho ambiental, bajo esta estructura del principio de responsabilidad solidaria, es decir, de la cuna a la tumba, el transportador, el receptor y el generador de un residuo peligroso comparten una responsabilidad solidaria, y esto es fruto de un escenario donde tratamos de salvaguardar del riesgo a la empresa hasta el final de su actividad, en este caso de la disposición y manejo de los residuos. Otro ejemplo, el principio de responsabilidad extendida del productor.
que es el principio de la cuna a la cuna, que es tratar de volver al ciclo productivo, al ciclo económico, esos residuos que pudieran ser valorizados, aprovechados, y ese principio también está basado en un principio de responsabilidad redistributiva, donde el generador del residuo, o el dueño, perdón, del producto que genera el residuo y el que produce esa sustancia, esa mercancía se ve obligado a recogerla para emprender ese ciclo de circulación. Y un ejemplo de ello, claro, es el tema de la economía circular. Los planes de sistemas de control de contaminación también han entrado a nuestra legislación como sistemas de redundancia, los hemos visto exigibles en el tema de la legislación de emisiones atmosféricas, en materia de vertimientos, estamos hablando de cuando vamos a sacar un permiso de vertimiento, de obligaciones asociadas a sistemas de control, que implican también ese análisis de riesgo para prever qué va a pasar en caso de que los sistemas de control fallen y cómo vamos a manejar esos riesgos ambientales. Otro ejemplo, los planes de gestión de riesgo de desastres, que a través de la ley 1512 entraron con una nueva 1523 del 2012 y luego reglamentados por los decretos 2157 del 2017, entre otros, entran también a hacer un asocio interesante en cómo la gestión del riesgo de desastre tiene que involucrar no solamente los sistemas de gestión ambiental, sino también los sistemas de gestión de seguridad del trabajo, y esos planes van a definir también digamos, unos principios de sostenibilidad ambiental que se manejan en esa legislación. O sea, es interesantísimo ver, por ejemplo, que en esa legislación se concibe que un ejemplo de construcción del riesgo, de construcción social del riesgo, es la transformación de recursos naturales en amenazas a través de procesos de degradación ambiental. O sea que vamos mucho más allá de los desastres meramente naturales. ¿Cómo las empresas han abordado estos riesgos? Pues hay muchos esquemas. Sin embargo, traigo a colación un ejemplo que es el de la norma ISO 14001, que desde el 2015 ha introducido el concepto de gestión del riesgo en sus capítulos 6 y 9, y esto ha obligado a repensar la estrategia de gestión de los aspectos e impactos ambientales, ya enfocados en un análisis de las amenazas y de las oportunidades que esos aspectos ambientales pueden ofrecer a la organización. Y eso ha cambiado, por supuesto, la gestión, y hoy en día las empresas que están certificadas o queriéndose certificar en este sistema de gestión voluntario, pues tienen que abordar el análisis de los riesgos. En general, todos los riesgos, todos los impactos ambientales de una organización generan riesgos y pueden generar riesgos legales, ¿sí? Y en ese sentido, vamos a hablar del riesgo legal para ya introducir el concepto que nos trae hoy al coloquio, es que el riesgo legal es digamos, la contingencia de incurrir en una sanción de ley, sea esta civil, penal o administrativa. Entonces, estudiar ese riesgo legal, gestionar ese riesgo legal, es tan importante como el riesgo financiero, el riesgo legal ambiental es tan importante como el riesgo financiero, como el riesgo laboral, como el riesgo tributario, y puede romper el equilibrio o la estabilidad de una compañía. Y ejemplos de cómo estos riesgos legales ambientales han sido pues conocidos en general por todo el público. Tenemos el caso internacional de la British Petroleum Company, que estamos hablando de indemnizaciones por más de 17.000 millones de dólares, pagos al Estado federal de 4.500 millones de dólares, pago de 14.000 millones de dólares en operaciones de limpieza, cayeron las acciones de la BP en un 40%, digamos, este es un ejemplo latente de cuánto puede costar la imprevisión del riesgo ambiental y el riesgo legal para una compañía. Casos en Colombia tenemos varios, traigo a colación uno, el caso de la Drummond, por ejemplo, de los depósitos de carbón por más de 500 toneladas en el fondo del mar frente al área de operación de la Drummond, en la Ciénaga de Magdalena.
Allí la ANLA adopta como medida preventiva la suspensión de actividades y ordena ajustar precisamente el plan de contingencia para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. La multa llegó a 7.000 millones de pesos y hay una denuncia penal contra la multinacional por el delito de contaminación ambiental. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el caso Hidroituango, que está todavía en desarrollo, donde pues este megaproyecto implicó un efecto devastador en uno de nuestros ríos más importantes, el río Cauca, más de 5.000 personas evacuadas. La ANLA dicta suspensión inmediata de las operaciones y de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de construcción, llenado, operación. Ese proceso inició con esa medida preventiva. Hay un proceso que tiene que estar andando por disposición de la ley 1333, que tendrá seguramente un estudio de responsabilidad al final y una sanción. Y por otro lado viene otra sanción de la ANLA por haber iniciado la construcción del sistema auxiliar de desviación de un sistema auxiliar de desviación sin haber tramitado y obtenido previamente modificación de la licencia, y eso implicó para la empresa dueña del proyecto 5.509 millones de pesos. La Contraloría también adelanta investigación, y la Fiscalía también por varios delitos de contaminación ambiental. Estos ejemplos uno dice, bueno, pues ejemplos tan grandes, resulta que a nivel de industria hay muchos ejemplos también de riesgos que pudieron haber sido gestionados, pudieron haber sido controlados, y vemos aquí ejemplos de vertimientos. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Vemos aquí ejemplos de empresas sancionadas en el sector de Curtiembres por vertimientos sin tratamiento al río Bogotá, o por ejemplo aprovechamientos de especies que han conllevado a prisión, 28 meses de prisión y multa de 825 salarios mínimos legales mensuales en una empresa avícola que desarrolló su actividad con quemas y digamos, utilizando flora de la zona sin los respectivos permisos de aprovechamiento. Entonces, así vemos unos escenarios donde efectivamente en Colombia las empresas sí han sido sancionadas, ¿sí? Unas en proporciones muy grandes, otras en proporciones menores. Y aquí también hay un mensaje que vamos a ver ahora con respecto a las causas del riesgo legal, y es cuánto es justo para las empresas. Es decir, esta multa y esto va en función del tamaño de la empresa, esto va en función del impacto ambiental, y bueno, hay toda una guía metodológica que sabemos que existe para esto, pero sí hay de todas maneras unos criterios que hay que revisar a la luz del principio de igualdad y de redistribución y de equidad para definir qué tan fácil es para una compañía realmente prever cuál va a ser su futuro con relación a un escenario de contaminación que a veces no es previsible, o que en los casos de ser previsible no se pudo gestionar por alguna razón. Lo interesante, y para concluir esta introducción, es entender que un mismo hecho contaminante puede generar múltiples responsabilidades, puede generar desde la sanción administrativa, un evento de responsabilidad administrativa ante la autoridad ambiental, puede generar una decisión en lo penal, representante legal a través de un juicio ante el juez penal o al empleado responsable del daño a unos cuantos años de prisión o multa. Ese mismo hecho puede ser juzgado desde lo civil, porque hay una comunidad afectada que demanda ante un juez civil por una indemnización de perjuicios, y puede también desde un escenario, por ejemplo, de una acción popular donde lo que se persigue es la indemnización al medio ambiente o reparación del daño ecológico. Entonces hay una concurrencia de responsabilidad. Esto hace que sea clarísimo que las empresas tienen que analizar sus riesgos legales por las implicaciones que un hecho contaminante o un incumplimiento de norma pudieran llegar a generar.
Para concluir, el riesgo legal, entonces, retomando, consiste en la contingencia de incurrir en una sanción de ley, sea esta civil, penal o administrativa. La responsabilidad legal, sea civil, penal o administrativa, deviene como consecuencia de daños generados en el medio ambiente o sus componentes o por infracciones a las normas ambientales. Entonces, he ahí la diferencia entre riesgo y responsabilidad legal. Se puede decir entonces que la responsabilidad legal es la consecuencia de un riesgo no previsto, no gestionado o no eliminado, lo cual no siempre es factible. Con esto dejo pues como abierta la discusión para que entremos a debatir otros temas como son las causas del riesgo, pero creo que es un momento como para darle la palabra a los otros expositores y que Gustavo retome la discusión. María Teresa, muchas gracias por esta presentación, por esta ilustración sobre lo que es el riesgo legal ambiental. Creo que introducido este concepto, entonces podríamos entrar en conversación y quisiera primero dirigirme al doctor Herman para preguntarle, pues visto este alcance, este concepto del riesgo legal ambiental, ¿qué mecanismos se utilizan en la refinería de Cartagena para gestionar ese riesgo legal en materia ambiental? ¿Qué están haciendo para gestionarlo? Bueno, Gustavo, gracias. Yo creo que estoy muy de acuerdo y muy complacido de haber escuchado la presentación y quedé muy tranquilo después de ver la presentación, que es lo como más importante lo que estamos haciendo en la refinería. Pero yo creo que lo primero es que esto del riesgo legal ambiental o del riesgo ambiental hay que involucrarlo en el ADN de cada colaborador de la empresa. Tiene que estar en la estrategia y tiene que estar en el tema de primer orden. No es un tema que se delegue finalmente en líneas abajo. Esto es como lo principal. Y nosotros en la refinería, nosotros manejamos el tema bajo el famoso HSE, lo que conocemos como el Health, Safety and Environment. O sea que estamos con unos principios de valores donde lo primero es la vida de nuestros colaboradores. Y digamos que no es que sea están en el mismo nivel, pero después el medio ambiente. Para nosotros, hablar de aire, tierra y agua y cómo lo estamos cuidando es un tema que está en el primer nivel. Y obviamente la seguridad. Y para eso, nosotros de la misma misión que tenemos en la refinería de Cartagena, desde la misma estrategia que nos hemos trazado, desde lo que tiene que respirar cada colaborador día a día, hemos dicho que queremos que la refinería de Cartagena sea referente de América. Y cuando hablamos de referente de América, nos estamos comparando con las principales refinerías que existen en este lado del hemisferio occidental, que están en el Golfo de México, donde están las mejores prácticas operacionales. Y para llegar allá, obviamente tomamos medidas estratégicas, asignamos presupuestos y asignamos responsabilidades para lograrlo. Por eso nuestra misión es ser referente con una palabra que define mucho esto que estamos haciendo, que se llama excelencia operacional. Excelencia operacional. Porque cuando uno habla de ese término, está involucrando temas preventivos. Nosotros en la refinería tenemos creado un grupo que llamamos el Giro. Debería ser Giro, pero le decimos el Giro, que es el grupo de gestión integral del riesgo operacional. Es un grupo compuesto por ingenieros de las más altas calidades que lo que hacen es la gestión dinámica de los riesgos. Y fíjense acá que una de las dificultades que yo como abogado he tenido dificultad de entrar en el tema de riesgos, es que nosotros vemos el tema de los riesgos mirando los temas de responsabilidad, mirando absolutamente los temas de las causas, del daño y del nexo causal. Y nos movemos en la responsabilidad contractual y en la extracontractual. Pero cuando uno entra a hablar del tema de los riesgos, no empata. No es ese mismo tema de responsabilidad. Y uno tiene que, como dicen, desaprender. Y cuando uno tiene que desaprender, tiene que entender que aquí vienen unos temas de causas, de riesgos y de consecuencias. Que no necesariamente, y ahí es donde el riesgo no necesariamente son los daños. Y ahí es donde uno entra, es a atacar los riesgos. De manera que lo que hace este evento del Giro como lo llamamos nosotros, es aplicar una estrategia que aplica el grupo Ecopetrol, que se llama el diagrama del corbatín. Yo no sé si yo tengo aquí un tema que podría compartirlo, un diagrama aquí.
Voy a ver si lo tengo aquí, discúlpenme. No. Creo que está ahí. ¿Lo están viendo? Sí. No, no, Germán, hay que darle clic a a mano derecha en la parte de abajo, presentar ahora y da la alternativa de presentar una de las Creo que pantallas. ahí me presentar ahora, le estoy dando, y después le digo mi pantalla completa, ¿o no? No, una ventana y Ah, escoger ok. ¿sí? Bueno, creo que no lo voy a lograr, pero para no irme ahí, la estrategia del corbatín implica que uno ubica todos los riesgos al lado izquierdo de un corbatín. Voy a tratar de explicarlo de esa forma. Todos los peligros y tenemos los riesgos como en el centro del corbatín. Y entonces lo que se hace es trabajar en barreras, en catalogar todas las barreras que me pueden evitar que se me materialice un riesgo. Ojo que una cosa es el riesgo y otra es la consecuencia. Entonces, obviamente, cuando mencionan ahorita, nosotros no nos estamos concentrando necesariamente en las obligaciones que tengo en la licencia ambiental, sino tenemos parámetros de comparación con otras refinerías. De hecho, la refinería de Cartagena está diseñada con parámetros europeos en todos los temas de prevención, entonces son mucho más exigentes de lo que exige nuestra normatividad. Y esas buenas prácticas lo que hace es poder mapear las causas, los riesgos, pero lo que se dedica uno es en construir barreras. ¿Cuáles son las barreras que evitan llegar al riesgo? Y esas barreras obviamente las tenemos en un software muy robusto que están siendo monitoreadas y se califica si la barrera es útil o no es útil, poniéndola en alta, media o baja. De manera que la barrera es la que me permite a mí contener las causas para que se me materialicen los riesgos y eso digamos que es el gran éxito de lo que ha ocurrido. De hecho, quiero decirles que ayer justo en la refinería logramos concretar 1.150 días, 1.150 días sin ningún incidente ambiental interno. Y cuando hablamos de interno, y acuérdense que la refinería entró en operación a finales del 2016, cuando hablamos de interno es con los parámetros que estamos haciendo. Entonces esas barreras, que son las que son monitoreando cuando algún parámetro vemos que está pasando a alto, a un riesgo alto, lo que se hace es volver a retar la barrera e intervenir las barreras para evitar que se materialicen los riesgos. Pero ¿qué ocurre? Que también tenemos un lado derecho del corbatín y es las consecuencias. O sea, tenemos que evitar que si se me llegó a materializar un riesgo, la consecuencia no se dé. Y un tema que obviamente estamos mostrando aquí en el tema de Corbatín es ahorita lo del COVID. Lo del COVID obviamente hoy está totalmente, porque acuérdense que nuestro equipo de HSE del Giro está mirando también el tema de salud. Y en el tema de salud es cuáles son las barreras para evitar que yo tenga contagiados de COVID dentro de la refinería. Entonces empiezan a medir, tenemos pruebas rápidas, tenemos mediciones con temperatura a la entrada de la refinería, se desinfectan los autobuses que transportan a los colaboradores y cada una se está monitoreado, pero si llegase a tener alguien con un COVID, ¿cómo yo voy a contener el tema para que no tenga una consecuencia de daño que me lleve más allá? Y esto se multiplica a todos los temas de riesgos que hay. Entonces es la herramienta básica de ese sistema de información con que básicamente se gestiona el riesgo en la refinería. Eso pues por ahora es lo Muchas que te podría gracias. decir. Muchas gracias, doctor Germán. Digamos, este es un punto de partida bien importante y aquí para preguntar, le quisiera preguntar formular una pregunta al doctor Álvaro Vélez a propósito de una pregunta que nos formula Sergio Luis Méndez en el chat. Y es, digamos que hay empresas que contratan personal de HSEQ fundamentalmente, pero menciona pocos ingenieros ambientales o poco personal encargado de la gestión ambiental.
digamos que uno pensaría en ese sentido, cómo en la industria aseguradora, doctor Vélez, se ha apropiado el tema del riesgo ambiental y del riesgo legal ambiental, se ha abordado más allá de la responsabilidad de seguros de riesgo por responsabilidad de administradores o del seguro de responsabilidad civil extracontractual. Hemos logrado trascender de la asegurabilidad del riesgo en el trabajo, de los riesgos propios del trabajo para poder entrar en riesgos legales ambientales y riesgos ambientales en general. Gustavo, las aseguradoras cada vez más analizan y se adaptan al consumidor de seguros y a las nuevas tecnologías que permiten un mayor acceso a la protección de los riesgos. Cada vez hay mayor conciencia en proteger el medio ambiente. Eso es algo que es fundamental. Y la penetración de los seguros, por ejemplo, en Colombia, con la participación del porcentaje del PIB en Colombia, llega solo al 3% de las primas. Y entonces tenemos un espacio muy importante de crecimiento, sobre todo para poder generar mayores coberturas. Entonces, los riesgos, que son situaciones inesperadas y que amenazan la estabilidad del medio ambiente, en muchos casos no se pueden controlar, pero sí se pueden administrar de manera inteligente. Así como lo decía también Hernán, pues realmente esto es algo muy importante que va de la mano también con la gran responsabilidad que tienen las empresas. Pero la problemática ambiental ha tomado una gran importancia en la conciencia humana y dentro de las últimas décadas la precariedad de la situación natural en el futuro se siente cada vez más cercana. Entonces, en todos los países en desarrollo se genera digamos que una coyuntura donde se busca un equilibrio entre el impulso del desarrollo y el progreso versus el deber de proteger los recursos naturales. Y en materia ambiental, la tendencia en la objetivización de la responsabilidad del causante del daño, o sea, en la ocurrencia del daño, allí es donde hay que mirar también cuánto y en qué forma una aseguradora puede entrar a generar una reparación. Entonces surgen alternativas y la que más se ha utilizado en este momento es como el pago monetario de la indemnización. Aquí es importante realmente tener definido que el riesgo debe ser asegurable. El daño ambiental de carácter indirecto se puede originar porque se trata también de un seguro indemnizatorio y para poder definir la prima que pagaría el tomador a la aseguradora, porque hay una obligación condicional en el cual posteriormente la aseguradora es la que entra a responder cuando se materializa ese daño, o sea, cuando realmente tenemos ya un siniestro. Entonces, allí es donde se debe solventar hasta la suma asegurada los daños ambientales causados. En el mercado de seguros se ha orientado a cubrir los daños ocurridos durante el término de la póliza. Entonces, allí hay algo que se debe tener muy en cuenta y es también tener la temporalidad de esas pólizas para poder tener muy claro cuál es el tiempo definido de cobertura. Muchas gracias, doctor Álvaro. Doctora María Teresa, hay un tema, digamos que hay una pregunta que surge a partir de la descripción o de la definición de lo que es ese riesgo legal ambiental y de cómo se gestiona exitosamente en una empresa como la refinería de Cartagena y cómo de alguna forma hay ciertas dificultades de la industria de los seguros de generar productos específicos destinados al riesgo ambiental y al riesgo legal ambiental, que es el que nos ocupa hoy. Yo preguntaría, ¿puede estar el origen de esa circunstancia justamente en las características del riesgo legal ambiental? ¿Cuáles son esos factores que le dan origen al riesgo legal ambiental? María Teresa. ¿Para quién va la pregunta, Gustavo? Para ti. ¿Cuáles son los factores, cuáles son esos factores que originan el riesgo legal ambiental, que propician el riesgo legal ambiental? Porque ya tenemos claro qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos de riesgo legal ambiental,
pero uno lo que ve es que hay empresas gestionándolo de manera exitosa. El doctor Germán nos ha presentado la experiencia de la refinería de Cartagena y en general del grupo empresarial Ecopetrol, y el doctor Álvaro nos ha mencionado las dificultades en asegurar ese riesgo, pero la necesidad que existe de hacerlo. ¿Puede estar eso asociado a los factores que dan lugar al riesgo legal ambiental? ¿Cuáles son esos factores que originan el riesgo legal ambiental? Bueno, el primero de todos los factores, sin duda, es el riesgo ambiental mismo. Es decir, si hay un impacto ambiental generado por actividad, ese impacto se puede volver un riesgo ambiental, y ese riesgo ambiental se puede conllevar a un riesgo legal ambiental, entendido pues bajo lo que es la contingencia de incurrir en una sanción, sea esta de orden penal, civil o administrativo. Entonces, lo que decía ahorita el doctor de la refinería de Cartagena es que la estrategia que ellos han usado es muy interesante, porque es una estrategia que tiende a construir unas barreras que sin duda están pensadas. Tuve la oportunidad de conocer la herramienta desde Ecopetrol, están pensadas en el riesgo ambiental, en cómo poner la barrera al riesgo ambiental. Esa es la primera estrategia para evitar incurrir en un riesgo legal, ¿sí? Esa es una de las principales causas. Las empresas que no hacen esa matriz, que no hacen esa evaluación, pues sin duda van a tener un talón de Aquiles en cualquier. El riesgo de la operación puede conllevar a que haya un evento de contaminación, y ese evento de contaminación no se ha visto cuál es la estrategia que desde lo llegue a una sanción. Pero el primer paso es evitar el riesgo ambiental, en la medida de lo posible, ¿no? Porque sabemos que hay riesgos que efectivamente por ciertos eventos o circunstancias como las que pueden estar pasando en este momento en la coyuntura de la pandemia, pueden estarse dando y que están siendo muy difíciles de gestionar. Otra causa de riesgo legal ambiental es el crecimiento de la problemática ambiental, sin duda alguna, las nuevas exigencias y regulaciones internacionales y nacionales que van saliendo a la par del crecimiento de esa problemática. Cambio climático nos genera un reto impresionante, porque a partir de todo lo que se vaya a seguir viendo en el futuro, y para eso, digamos, esta pandemia está haciendo también un efecto interesante en ese sentido, nos está poniendo a reflexionar si tenemos que aplanar también la curva del cambio climático y no solo la curva del COVID-19. ¿Por qué? Porque esto está generando las causas de estos dos episodios, uno que llega improvisto como es el COVID y otro que viene desde hace mucho tiempo como es el cambio climático, pues pueden ser las mismas. Estamos hablando de hábitos y las consecuencias pueden ser las mismas, la desaparición de la especie humana sobre la Tierra. Entonces, todo esto ha llevado a que la normatividad también vaya a la par de esa problemática, y allí, en el crecimiento de esa problemática, vienen nuevas regulaciones que son un reto para las organizaciones. Luego, para la empresa, gestionar adecuadamente el riesgo legal implica un estudio no solamente del contexto internacional que se está viviendo frente a una determinada temática ambiental, sino también de los proyectos normativos que llegan a Colombia para hacer posteriormente normas. La gestión no puede basarse solamente en la norma cuando esta llega. La empresa tiene que anticiparse a todo lo que viene en camino desde estos escenarios. Otra causa del riesgo legal es el desconocimiento de la normatividad ambiental, dado precisamente por la cantidad de normas que se van generando en estos temas que son impresionantes. O sea, yo calculo, porque cada mes lo tenemos que hacer para nuestros clientes, hacer un análisis de los proyectos de normas que llegan, son 30, 15 normas mensuales, proyectos que uno dice, Dios mío, o sea, la normatividad ambiental va creciendo de una manera impresionante, y ese surgimiento de esta forma inusitada de normas también es un riesgo para las empresas. Tiene que haber gente especializada y con el tiempo suficiente para estudiarlas. De lo contrario, la empresa no va a poder generar esos muros que necesita generar. Entender claramente, como lo dijo el doctor de la refinería, no son solo las licencias y los permisos ambientales.
Es decir, la mayoría de las normas, más del 80% de las obligaciones ambientales de las empresas están dadas en planes, procedimientos, en infraestructura, en exigencias a terceros, en temas logísticos. O sea, esto es un mundo inmenso que no está solamente condensado allí. Los vacíos normativos y los problemas de interpretación normativa desigual entre autoridades. Ese es un riesgo importantísimo. ¿Por qué? Ustedes lo vivieron, todos lo vivimos, con un tema, por ejemplo, como el de vertimientos, con relación a si era exigible o no el permiso de vertimientos. Aquí había interpretación múltiple de parte de diferentes autoridades ambientales en el país. Una misma empresa con plantas en diferentes jurisdicciones podía tener, por un lado, la exigencia del permiso de vertimiento y porque la interpretación que se le está dando a la norma y partió de la misma inseguridad jurídica que creó el decreto que suspendió, la orden de la el artículo del decreto 3930, pues en ese momento se generó un vacío y los conceptos del ministerio fueron: las autoridades ambientales tienen la potestad para decidir si lo exigen o no, y esto se convirtió en la locura. Entonces, ese vacío y esos problemas de interpretación normativa crean un riesgo legal sin duda en las organizaciones. El desconocimiento del entorno, por ejemplo, los intereses de la comunidad, de los vecinos y de los consumidores, si no son estudiados, también se convierten en un riesgo legal muy importante. Yo puedo estar cumpliendo con los límites de ruido en una zona industrial donde está enclavada mi empresa, pero los que están alrededor son residencias y son sectores comerciales. Y por más que esté cumpliendo, pues puede estar generando una molestia y por lo tanto una afectación a un derecho a la tranquilidad que es tutelable. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta para crear esas barreras. La dificultad, por ejemplo, para valorar el daño ambiental al que se refería ahorita el doctor de Positiva, también esto no podemos definir cuánto va a ser el valor de una sanción, por ejemplo, en el escenario de una responsabilidad administrativa. E incluso dentro de la misma responsabilidad administrativa se percibe subjetividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las herramientas que hay para la valoración de las multas, si bien han tendido a objetivizar un poco el ejercicio, es muy fácil incurrir en errores en la marcación de los criterios que se tienen en cuenta a la hora de definir el valor de una multa. ¿Sí? Tengo ejemplos muchísimos de cómo la autoridad se equivoca en esas valoraciones, de si el daño es irreversible, perdurable, y hay mucha subjetividad. Otra causa del riesgo legal que es muy importante también es la gestión ambiental outsourcing. Muchas empresas han trasladado la responsabilidad de la gestión en terceros y esto es grave, porque cuando se crearon los departamentos de gestión ambiental no se crearon para entregarle la gestión ambiental a un tercero, se crearon para integrar la gestión ambiental en las organizaciones. Entonces, esto también conlleva un riesgo legal porque no sabemos, el gerente de una compañía en un esquema de gestión ambiental outsourcing es posible que no esté controlando el riesgo adecuadamente. Desequilibrio y deficiencia, por ejemplo, en el control y vigilancia del Estado. Hay algunas compañías más vistas que otras por parte de las autoridades, dependiendo de si estoy en una jurisdicción o en otra, la autoridad ambiental, y dependiendo de qué autoridad ambiental, puedo tener más riesgo o no por el nivel de presencia que esa autoridad tiene en el territorio. Entonces, fíjense la cantidad de aspectos que hay que tener en cuenta. Menciono estos por ahora. Gustavo, muchas si tú gracias, doctora María Teresa. Me dejas poner un ejemplo que va muy bien lo que estaba hablando María Teresa. Claro que sí. Nosotros cuando habla uno de factores, que fue la pregunta que hiciste, cuando uno habla como el tema de riesgos y riesgos empresariales y riesgos ambientales, habla de la probabilidad mayor de que se pueda concretar un riesgo. Entonces, obviamente, son temas que están en monitoreo permanente, porque si la probabilidad aumenta, pues hay que mirar son los factores que son los que pueden llevar a que se pueda materializar. Pero hay que anticiparse. Y yo en el anticiparse quiero dar un ejemplo que tiene el grupo empresarial, el grupo Ecopetrol en este momento, y es el tema de un riesgo empresarial mundial, que es el riesgo reputacional de usar combustibles fósiles. Ese es un riesgo. Y estamos frente a un tema de transición energética, y ese es un gran debate.
el carro eléctrico va a reemplazar los combustibles fósiles. Eso va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? Ya hay una serie de proyecciones en el mundo de lo que está ocurriendo. De manera que una de las premisas que se ha trabajado en el grupo Ecopetrol es, el problema no es el combustible fósil de por sí. El problema es cómo se explora, cómo se explota y cómo se refina. Por eso, independientemente que yo esté cumpliendo con emisiones, necesariamente tengo que hacer algo diferente. Tengo que hacer algo diferente porque en el pensamiento de la gente siempre está el tema verde y el tema de limpieza. Y ese es un tema que nosotros tenemos que colaborar. Por eso, ¿qué estamos haciendo? Plan de descarbonización. ¿Qué es plan de descarbonización? No hay ningún proyecto nuevo que se haga en expansión en el grupo empresarial que ya no tenga variables de descarbonización. ¿Cuánto menos está usted ayudando a menos emisiones de CO2? Ah, pero es que ya estamos cumpliendo la norma. No, no, no. Es un tema de anticiparse a lo que nos va a exigir absolutamente todos nuestros clientes en el futuro. Y ese es un plan importantísimo. Y otro, nosotros tenemos obviamente componentes de azufre en el diésel y en la gasolina. Tenemos que ir más allá de la norma. Hoy estamos mucho más allá de la norma porque lo importante es entender que un combustible bien producido y bien usado es el que menos daño genera. Entonces, digamos que esa discusión implica también un riesgo empresarial, porque en el evento en que tengamos un riesgo de contaminación, necesariamente yo puedo administrar el riesgo legal con ustedes, los abogados, pero es posible que reputacionalmente nunca lo pueda superar. Por eso hay que anticiparse a esos temas, porque eso depende de la supervivencia de esta industria. Eso es muy relevante, digamos, el ir más allá, el anticiparse justamente como estrategia de gestión del riesgo que en últimas termina minimizándolo y reduciéndolo. Pero frente a eso, digamos que hay unos retos muy importantes. Vuelvo al tema de la industria de los seguros, de la actividad de la asegurabilidad de ciertos riesgos y particularmente de riesgo legal ambiental, y es muchos sectores productivos requieren acceder a banca y acceder de alguna manera, garantías en cuanto al cumplimiento de sus requisitos y condiciones ambientales. Para algunas será más fácil y más sencillo acceder a ello. Por ejemplo, una empresa, un grupo empresarial efectivamente como Ecopetrol, que ya lo tiene como una impronta, pues tiene unos mecanismos justamente para hacerlo. Pero hay otros sectores económicos y productivos que no. Y pese a que desde el año 99 tenemos una ley, que es la ley 491, que nos creó un seguro ecológico, pues ese seguro nunca se desarrolló. Yo le preguntaría al doctor Vélez, ¿cuáles han sido esas dificultades en generar un producto destinado a la cobertura del riesgo ambiental y del riesgo legal ambiental? Gustavo, allí hay un tema que es, ya contamos con una ley, la 491 de 1999, y como lo comentaba también María Teresa, el tema de la interpretación aquí es algo que nos afecta mucho y depende de cada una de esas personas y de toda la jurisprudencia que se pueda estar generando. Realmente ya con esta base de una ley 491 tenemos que encaminar a cubrir realmente ese daño ambiental indirecto que es imputable al asegurado y actividades que pudieran causar daños y que requieran una licencia ambiental. Pero el seguro realmente no se consolidó en la práctica por falta de reglamentación. En este momento lo que tenemos que realmente buscar es la reglamentación de la ley para poder realmente tener muy claro cómo se va a poder delimitar todo lo relacionado a poder generar las coberturas adecuadas en esos riesgos que se identifiquen. Hoy se otorga cobertura para riesgos ambientales en forma aislada, por solicitud expresa de autoridades específicas o por medio de anexos a las pólizas de responsabilidad civil, sobre todo las pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Pero ahí hay algo muy importante y es
falta la reglamentación para poder tener realmente una base sólida y que puedan Se nos cortó. Se nos cayó el doctor Vélez. Mientras el doctor Vélez se nos vuelve a unir, yo le quisiera preguntarle a la doctora María Teresa, mientras retomamos el contacto, la conexión con el doctor Vélez. El doctor Germán nos ha presentado ese modelo de gestión del riesgo legal ambiental y del riesgo ambiental en la refinería de Cartagena y en general en el grupo, digamos ya como una impronta del grupo Ecopetrol. Pero para aquellas empresas que realmente no tienen un modelo de gestión de ese riesgo legal ambiental, que ya hemos visto que son múltiples los factores que lo originan, ¿cómo podemos pensarnos en formas de abordaje? ¿Cómo debería una empresa realmente abordar? Aquí tenemos la experiencia de la refinería y del grupo Ecopetrol, de la refinería de Cartagena y del grupo Ecopetrol. Pero ¿qué podría uno decirle a una empresa para que gestione su riesgo, empiece a gestionar ese riesgo legal ambiental? Bueno, esto es un proceso para llegar a donde está la refinería hoy en día. Seguramente han transcurrido muchos años, porque hay que empezar por cosas básicas que las empresas puedan hacer, construir. Lo primero es el conocimiento de las normas y la evaluación de cumplimiento de las normas. Las matrices legales construyen vaciando la normatividad ambiental que existe, que por demás es muy densa. El ejercicio de aterrizar todas las normas a las operaciones reales de la compañía y a los riesgos de la compañía son muy importantes. O sea, hacer ese ejercicio es lo primero que tiene que hacer la organización, un ejercicio juicioso de aterrizaje de la normatividad ambiental a sus operaciones y definir cuál va a ser el campo de acción que quiero darle a esa matriz, que va muy de la mano de hasta dónde llevo mi sistema de gestión ambiental. Por decir algo, yo puedo definir mis matrices y mis estándares para mi planta, pero puede haber otra organización que diga, a mí me interesa también la de mis terceros más críticos. Y en ese sentido es muy interesante ver cómo las empresas van pasando de una visión centrada solamente en su planta y en su locación, en su localidad, a analizar cuáles son los riesgos de las operaciones y de los riesgos legales que tienen los terceros y proveedores más críticos. Entonces, fíjate, la diversidad que hay aquí depende de hasta dónde quiere llegar la empresa. Construir esa herramienta es el primer aspecto básico. Con los procesos de verificación de cumplimiento, que pueden ser internos o externos, preferiblemente siempre el ojo externo va a tener una mirada imparcial. Los procesos de actualización normativa tienen que ser permanentes en las empresas. Es decir, lo que veíamos ahora como una de las principales causas del riesgo, que es el desconocimiento, pues una de las formas de gestionarlo es brindando el conocimiento adecuado al personal que hace la gestión ambiental de las compañías y a los que toman las decisiones. A veces hay normas que incluso deben ser conocidas no solamente por el ambiental, sino por las áreas de compras, por las áreas de contratación, porque la normatividad, las exigencias normativas ambientales tienen que ser conocidas desde diferentes escenarios y ángulos de la organización. La elaboración, por ejemplo, de planes y procedimientos para dar cumplimiento a obligaciones que son y no son estándares también es muy importante, porque la normatividad, lo que decía ahora el doctor Germán, no se trata de mirar solamente lo que me han impuesto en los permisos y en las licencias, sino toda la gama de obligaciones que están contenidas y la construcción incluso de aquellos que no son por ley. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir tener un sistema de gestión ambiental, que es lo que necesita operar una organización para poder cubrir sus riesgos legales. La verificación externa con los proveedores de servicios, como les decía, es una estrategia también importante. Importante mantener al día los reportes y registros ante las autoridades ambientales.
esto de saltarse un registro, de saltarse un informe, pues puede generar problemas para la organización. Como está montada el esquema de responsabilidad administrativa actualmente, bajo un concepto de infracción ambiental que considera que el incumplimiento legal o el incumplimiento de la norma es causal de responsabilidad, pues cualquier incumplimiento, hasta el incumplimiento de un término en un registro, pues que puede generar un proceso sancionatorio. Son cambios que debe tener el proceso sancionatorio, entre otras. Los sistemas de gestión voluntarios, de gestión ambiental voluntarios, son un elemento también para gestionar los riesgos legales. No necesariamente lleva a lo otro, es decir, no quien tiene una certificación, por poner un ejemplo, ISO 14001, implica que ya está cumpliendo con las normas legales. Eso no es una consecuencia. De todas maneras, el montar un sistema de gestión me permite a mí necesariamente, porque hay un elemento del proceso de certificación que es la construcción de la matriz o la identificación de los requisitos legales, desde ahí, desde la evaluación, y gestionar los riesgos también. Entonces, esta implementación de modelos de sistemas de gestión son muy importantes para gestionar los legales. La exigencia de cumplimiento ambiental a proveedores de servicios, auditorías a terceros, por ejemplo, también se pueden implementar. Y yo creería que empezar por allí, Gustavo, es algo importante para las empresas que no han llegado al nivel de organizaciones como las que hoy traemos a colación, porque efectivamente esto implica inversión de recursos, implica conocimientos especializados y las empresas tienen que empezar a construir estas herramientas. Muchas gracias, doctora María Teresa. Aquí tenemos, hay un par de intervenciones muy interesantes que justamente resaltan dos elementos que me parecen importantísimos y que uno evidencia muchas veces en las empresas, en muchas empresas, particularmente en empresas pequeñas, es que prefieren asumir el riesgo, eso que llamamos el riesgo legal ambiental, de incumplir antes que abocar la tarea del proceso de reconversión tecnológica, porque pues supone unos costos operativos importantes. A mí me ha pasado, creo que lo hemos conversado algunas veces, industrias que prefieren seguir utilizando crudo como combustible en sus calderas antes que hacer el paso a gas natural o a cualquier otra forma que les permita una generación de energía un poco más limpia. Y ello está asociado a un comentario también muy interesante, y es que conceptualmente probablemente ese riesgo legal ambiental como riesgo no exista, sino que el riesgo realmente sea operacional, con una incidencia legal, y que lleve justamente a muchos industriales o empresarios a pensar o a creer que lo que hay que gestionar es la consecuencia negativa, que es en últimas la sanción, la medida preventiva, el efecto jurídico negativo antes que el impacto negativo desde el punto de vista de la operación de una actividad o de una industria en el entorno y digamos, en términos de sus responsabilidades. Hoy, pues, hemos traído un ejemplo contrario, que es el de cómo se ha apropiado. El doctor Germán nos está hablando de un plan de descarbonización, no solo de la refinería, sino incluso del grupo empresarial. Yo, digamos, he hecho este paréntesis. No sé si el doctor Álvaro nos quisiera concluir con la idea que llevaba antes de que se nos cayera su comunicación en torno a ese producto del seguro ambiental. Gustavo, allí retomando, el tema es tener una seguridad jurídica, ¿sí?, para poder tener una muy buena reglamentación donde podamos saber cómo se prevé la modalidad de los seguros, porque estos son seguros patrimoniales de responsabilidad civil y por lo tanto en ese sentido hay que orientar y hacer un trabajo muy detallado con expertos para poder definir muy bien cómo serían estas coberturas. Y algo muy importante que hacía referencia a María Teresa y Hernán es también, que tiene que ver también con esa dosificación de las primas, es cómo está y de qué manera la empresa
está comprometida con tener un sistema de gestión de riesgos. Eso es fundamental también, porque denota la responsabilidad, el compromiso empresarial y de cada uno de los trabajadores en tener un cuidado específico en el manejo de esos riesgos que en este momento como tal, pues hay que diferenciarlos muy bien, porque son muy especializados. Muchas gracias, doctor Álvaro. Doctor Germán, algo mencionaba muy interesante la doctora María Teresa y es cómo lograr transversalizar ese conocimiento no solo de la gestión ambiental, de lo que cada quien en la operación tiene que hacer, sino adicionalmente de ese marco normativo que orienta esa gestión. ¿Cuál ha sido la manera en que la refinería y en general el grupo Ecopetrol ha logrado apropiar en todos sus niveles de manera transversal, desde el punto de vista operativo, ese riesgo, esa gestión de ese riesgo ambiental, y cuál ha sido de alguna manera esa clave del éxito en esa gestión? Sí, vuelvo y voy a decir algo que dije en la primera intervención, y es plantearlo desde la estrategia. Necesariamente en la estrategia, a dónde quiere llevar a uno la compañía, necesariamente está el tema de incorporar en los valores, en el ADN cada uno, el tema de preservar el tema ambiental. De eso no pasa. Le voy a poner un ejemplo ahorita en temas de seguridad. Nosotros tenemos que tomar unos cursos de 10 horas de peatones. 10 horas de peatones. Y entonces la gente está en trabajo remoto. Entonces se me están quejando que por qué tenemos que hacer curso de peatones. ¿Para qué? ¿Para qué pierdo tiempo en curso de peatones? Y ahí es donde está la diferencia, porque nosotros estamos siendo parte de una industria de oil and gas, donde el tema como nosotros nos comportemos caminando es parte del ADN. O sea, independientemente si usted está en trabajo remoto o no, es lo que tenemos que nosotros insistir e insistir para que sea parte del valor. Y eso viene, y se lo digo, uno termina respirando el tema de HSE, el tema de protección del ambiente, el tema de cogerse la pasamanos para bajar una escalera, el tema de empezar a saber cómo se hacen los temas, no esperando una sanción, sino que es involucrarlo. Es un tema que se traduce valores y metas en cultura. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, de involucrarlo con un tema cultural. Quiero aprovechar para decirte otro tema que mencionaba María Teresa ahorita, y es este grupo del Giro que nosotros tenemos, por ejemplo, un tema de emisiones. La emisión obviamente tiene fuentes en muchos temas operacionales, pero por ejemplo lo tiene en el tipo de petróleos, de crudos que compramos. Si el crudo tiene una composición de minerales de mayor o menor contenido de azufre, es posible que tengamos una mayor emisión. Y es posible que en el mercado uno pueda conseguir unos crudos con más azufre del normal. De hecho, la refinería está diseñada para procesar más crudos pesados que livianos. Pero es posible que uno consiga en un mercado un crudo de mejor precio. Puede conseguir usted que un buque está listo para venderle a usted un crudo con mucho azufre a un buen precio y podamos tener un buen margen. Decisiones de compra de crudos, siempre hay una persona de este giro, del giro, y hace las advertencias. Dice, usted si llega a hacer esa compra, o sea, están metidos desde la planeación, corremos el riesgo de tener un factor de que aumente la probabilidad de que estemos en límite de emisiones. Y entonces las decisiones las logramos anticipar. Y eso es muy importante, que las áreas que gestionan el tema de riesgos ambientales no solo sean un área aparte, sino que tienen que estar involucradas en la planeación y en toma de decisiones. Y eso es un tema que quiero resaltar porque ocurre. Bueno, pues yo creo que... sí, María Teresa. Yo quisiera, para complementar lo que dijo el doctor Germán y con base a la pregunta o a la reflexión que se generó acerca de si lo que hay que gestionar es el riesgo legal o más bien son los riesgos ambientales. Y es que lo uno no va en contravía de lo otro. Desde el ejercicio profesional,
es importante que los riesgos legales ambientales se gestionen como se gestionan los riesgos laborales, los riesgos financieros, los riesgos tributarios. Es decir, el ambiental no tiene por qué escapar a esta teoría y a este ejercicio de evaluación del riesgo. Y te voy a poner un ejemplo de por qué estas herramientas son muy útiles y necesarias en las organizaciones. Porque es que el evaluar el riesgo legal no es evaluar cuál va a ser el tamaño de mi multa. De eso no se trata el ejercicio. Habría un desconocimiento en qué consiste una evaluación del riesgo legal. La evaluación del riesgo legal lo que le permite a una organización es, pues, desde hacer un ejercicio juicioso de evaluación de cumplimiento, establecer cuáles son las prioridades con miras a poder hacer en un plan, en un tiempo determinado, unas inversiones, llevar a la empresa a un cumplimiento de la legislación ambiental. Fíjate que la evaluación del riesgo legal no se aborda de que el origen es evitar una sanción, no se aborda desde la sanción misma. Entonces, ahí hay un desconocimiento de qué es una evaluación de riesgo legal. Creería yo que es una herramienta muy importante porque no todas las empresas tienen cómo hacer inversiones para poder hacer cumplimiento. ISO 14000 lo recogiera, por ejemplo, en el 2015, se hizo hace aproximadamente 20 años con una empresa que una vez nos dijo a nosotros, bueno, pese a que tengo unos sistemas de gestión ambiental súper robustos y estoy certificado, me hacen esta cantidad de hallazgos legales, ahora sí necesito que me digas por dónde empezar. De todo esto que hay aquí, ¿cuáles son los aspectos más relevantes desde el punto de vista legal? ¿Cuáles son más graves frente a una autoridad ambiental? Y esa labor de asesoramiento preventivo es muy importante que los abogados que trabajamos en el derecho ambiental lo empecemos a asimilar, porque ese es el derecho ambiental que necesitan las organizaciones y ese es el derecho ambiental que necesita el medio ambiente en este momento. ¿Sí? Un derecho basado en la prevención. Y por supuesto, el riesgo legal es un riesgo, es una forma de acercarnos desde un punto de vista de las decisiones que debe tomar un directivo, hacia dónde enfoco mis actuaciones en un plan de acción legal que me permita llegar a un cumplimiento normativo como primera estrategia, ¿sí? Para abordar el riesgo en las organizaciones. Entonces, creo que me parece importante hacer esa claridad. Sí, además, y yo me sumo un poco a tu comentario, María Teresa, y es tan relevante que de hecho la actividad jurídica de asesoramiento jurídico legal ambiental, no en Colombia, en el mundo, ha generado productos específicos en torno a resolver esa necesidad, como por ejemplo la debida diligencia legal ambiental, que no necesariamente está asociada a procesos de fusiones, adquisiciones, compras, sino que son procesos que además muchas industrias y empresas adelantan de una manera periódica. O la construcción de las matrices legales de cumplimiento legal ambiental, que son otra herramienta a partir de la cual la empresa está parada frente a un escenario que le es claro. En la medida en que está parada frente a un escenario que desde el punto de vista jurídico y legal de cumplimiento le es claro y en donde incluso tiene claras las zonas grises de cumplimiento, porque la norma es así, pues la empresa sabe qué decisiones debe o puede tomar. Eso es absolutamente cierto y eso es absolutamente relevante. Digamos que visto esto, yo preguntaría, doctor Germán, desde una experiencia como la que hemos escuchado, que sin duda va más allá de lo que uno encuentra habitualmente en el sector real, ¿cuál podría ser un mensaje a otras empresas para que gestionen ese riesgo legal ambiental? Yo creo que un poco en vista de lo que mencionó María Teresa, necesariamente al construir los casos de negocio, de si una inversión es rentable o no, necesariamente el componente de la inversión de prevención del riesgo ambiental tiene que ser parte de lo que hay que gastar. Y hay que hacer la proyección, y hay que sacar el valor presente neto, y esa inversión tiene que estar ahí. No se pueden escatimar esos recursos. Ese tema que mencionabas tú de la conversión tecnológica tiene que estar absolutamente ahí. Y si el tema no da, no puede uno entrar. Necesariamente el tema no puede uno planear negocios si no tiene en cuenta absolutamente los montos
de las inversiones y de prevención del riesgo que uno debe tener. Segundo, vuelvo, insisto, es un tema cultural, porque si finalmente no está en la cultura, no vamos a poder desarrollar las estrategias, donde un tema importante es la prevención absolutamente de los riesgos ambientales. Diría que son esos dos consejos y te los dejo ahí. Muchas gracias, doctor Germán. Y le preguntaría al doctor Álvaro, digamos que uno ve, y particularmente desde su experiencia en positiva, pues digamos que la gran compañía de seguros del Estado, digamos, muy especializada y muy dirigida a la asegurabilidad del riesgo en el trabajo, ¿sí? Desde esa experiencia allí de gerencia y de dirección, de presidencia de esta compañía, ¿qué recomendaciones se le podrían hacer a la industria, al gobierno nacional y a los sectores productivos para que se apropien en productos específicos de asegurabilidad estos riesgos ambientales, ¿sí? Más allá de la cobertura que actualmente pues tenemos bien desarrollada con metodologías para establecimiento del riesgo como los cálculos actuariales y demás frente a riesgos asociados al trabajo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué recomendaciones uno le podría hacer a estas instancias, al gobierno nacional, a la industria aseguradora y al sector productivo? Gustavo, realmente todo el tema de asegurabilidad en América Latina, en Argentina, México, Brasil y Colombia ha crecido mucho, pero allí hay un gran potencial todavía muy importante para ampliar el portafolio de seguros, incluyendo el seguro ambiental. Entonces, partiendo de esa premisa que hablábamos inicialmente, que se tiene una ley, pero falta su reglamentación en materia ambiental para que las actividades se puedan definir y podamos tener un determinado cuál es ese potencial de riesgo de daño, lo que impide limitar ese riesgo para las compañías aseguradoras de esa forma puedan asumirlo. Entonces, por lo tanto, se torna en ocasiones difícil o imposible valorar económicamente ese riesgo. Y aquí hay algo muy importante, y es, se necesita también contar con expertos en materia de evaluación de este tipo de riesgos. En la industria se necesita capacitar todavía mucho más a esos inspectores, a esas personas que puedan valorar económicamente cómo serían esas coberturas. Y necesitamos contar, sobre todo con esa misma tendencia actual que se dirige a que las compañías de seguros sean compañías de seguros que se van especializando. En ese sentido, he visto experiencias como por ejemplo en Europa o en España, donde hay compañías que se han especializado y se han organizado como unos pool entre ellas para poder asumir también estos riesgos, porque a veces hay unos riesgos en los cuales las cuantías como tal ya después de lo que tiene que ver con las indemnizaciones y la cobertura de los daños son muy extensas. Entonces allí no solamente entra una compañía aseguradora, sino que también entran varias compañías que se han especializado, como también un soporte muy importante que son las reaseguradoras, y en ese sentido las reaseguradoras he escuchado que algunas de ellas también comienzan a capacitar a unos inspectores para que de esta forma tengan una formación muy especializada en poder cuantificar y poder determinar cómo se cubren estos riesgos. Allí en ese sentido necesitamos unas coberturas muy especializadas, unas condiciones de pólizas que sean adaptadas a las necesidades reales del sector industrial y que son pólizas que tienen unas características especiales. No es lo mismo tener una póliza de cobertura para todo lo que tiene que ver como por ejemplo minería en extracción de oro o minería en extracción de carbón, como también transporte de mercancías, sobre todo mercancías o transporte de químicos que pueden generar en algún caso, si hay algún accidente, derramamientos, como también pólizas para la industria petrolera
o ahora que esperamos que se reactive mucho en Colombia todo lo que tiene que ver con los proyectos de gran envergadura, proyectos de infraestructura como las 4G, entonces allí vamos a necesitar también unas coberturas muy especializadas para poder también darle tranquilidad a esos contratistas en la ejecución de esas obras. Muchas gracias, doctor Álvaro. Yo parto un poco de eso. Ha identificado muy claramente el doctor Álvaro la dificultad para la industria del seguro en construir un producto en torno a un riesgo que, pues, de alguna manera, el riesgo per se carece de cierto margen de certidumbre, pero en este caso, probablemente el rango de la incertidumbre es demasiado alto. Pero particularmente creo que desde el punto de vista legal, doctora María Teresa, pues la ley hace un aporte significativo, y es que en Colombia en materia legal ambiental tenemos una alta inseguridad jurídica, no solo asociado a la enorme proliferación de normas de carácter ambiental, sino además a la inmensa discrecionalidad y vacíos normativos en la interpretación, que creo que nos los encontramos todos los días en el ejercicio. Yo preguntaría, ¿cómo hacemos para gestionar esa inseguridad jurídica? Mira, Gustavo, hay una cosa que diferencia mucho la legislación de Colombia y posiblemente de varios países de Latinoamérica con la legislación americana, por ejemplo. Y es que aquí el rango de la cuantía de la multa es impresionante. Es de 1 hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales, por ponerte un ejemplo. Y no tenemos, a pesar de que hay una resolución reglamentaria, hay una resolución del ministerio, no recuerdo el número, si es la 2486 o algo que estableció, no fue la que aprobó la guía metodológica para la imposición de multas, sino otra que hay por allí desconocida incluso por las autoridades ambientales, porque esa norma nos permite, por ejemplo, entender que hay sanciones que las autoridades pueden imponer y deberían imponer sin necesariamente recurrir a la multa. Entonces, por ejemplo, frente a una reincidencia, ese decreto que estoy mencionando dice que lo que debe proceder es un cierre. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el rango de subjetividad que hay entre la misma valoración de la multa, a pesar de que tengamos una guía metodológica, y la indefinición de por dónde es que la autoridad ambiental podría tener el resultado de su investigación, el resultado del ejercicio del estudio de la responsabilidad, pues eso es una incertidumbre muy grande también para las empresas. Por ejemplo, en la norma americana de protección del agua, está muy claro que si se infringen tantos parámetros o si se rebasa tal concentración en el vertimiento, por poner un ejemplo, la multa va a ser de tanto y está establecida y claramente definida. Pero en cambio, acá tenemos unos rangos muy amplios donde definitivamente para una empresa saber cuánto me va a costar a mí y en qué va a terminar mi proceso sancionatorio, pues es algo que hacia donde debe también haber una reforma en el proceso sancionatorio ambiental. Porque la idea no es crear la inseguridad jurídica a las empresas, la idea es que las empresas tengan claro cuáles son las consecuencias del incumplimiento y puedan afrontar claramente los riesgos. Entonces, creo que esa es también es una de las causas de la dificultad de medir el riesgo legal ambiental. Y los abogados, cuando hacemos esos análisis de riesgo legal, tenemos que partir no de cuál va a ser la sanción, ¿sí? Porque nunca le podemos decir a la empresa cuál va a ser su sanción. Ningún abogado serio le va a decir a la empresa cuál va a ser la sanción que va a tener por el incumplimiento o por el daño que acaba de ocasionar al medio ambiente. Eso es indefinido en la legislación colombiana. Lo que podemos hacer los abogados es decirle, ustedes tienen tantos criterios que podría llegar a utilizar la autoridad ambiental para definir la gravedad de esta infracción. Y de acuerdo a eso, usted lo que debe hacer es esto. Y la forma como lo debe gestionar es de esta manera, partiendo, como digo siempre, que el primer criterio de valoración del riesgo es el cumplimiento, ¿sí? Y es el riesgo ambiental mismo. Entonces, digamos que ese es un elemento, lo que tú dices es una de las causas más evidentes de por qué es tan difícil medir el riesgo legal ambiental en Colombia.
Bueno, muchas gracias, doctora María Teresa. Una pregunta para el doctor Germán es, la inversión en la gestión del riesgo legal ambiental ¿termina siendo efectiva? ¿Termina funcionando? ¿Le ha funcionado a la refinería y al grupo Ecopetrol? Esas cosas de tocar, sí, hasta ahora a nosotros nos ha funcionado muy bien. No, hemos tenido riesgos, hemos tenido consecuencias, eso no, uno puede decir, y obviamente son temas donde tenemos que aprender absolutamente de los temas que se nos han materializado, porque también tenemos que tener el tema de la contingencia para poderlos, pues para poder administrar también los temas que se materializan. Pero en términos generales, sí, el tema de poner el foco en que hay que tener un equipo de gestión del riesgo ambiental dedicado a ese tema exclusivamente, pero absolutamente empoderados. Empoderados es que pueden influir en las decisiones, hace una diferencia grande. Muchas gracias, doctor Germán. Y doctor Álvaro, ¿qué tan factible realmente es que en la industria aseguradora podamos encontrar la creación de productos específicos dirigidos a la gestión del riesgo ambiental y del riesgo legal ambiental? Gustavo, realmente la industria aseguradora cada vez más se va diversificando y de acuerdo a digamos que a cómo va creciendo la economía, cómo las diferentes actividades económicas se van desarrollando en el país y con la generación de nuevos riesgos, la industria aseguradora también trata de ir generando unas mayores coberturas. Es lo que hemos visto ahora en el sistema financiero, con tanta situación con relación a los ciberataques que se pueden estar generando. Entonces, se van generando también seguros innovadores que van cubriendo también esos riesgos. Entonces, de esta misma forma, aquí en este caso, que es algo muy especializado, se necesita una generación de nuevos, digamos, nuevos estudios para poder ir incorporando unas nuevas pólizas de seguros y en ese sentido, que no sea solamente desde el punto de vista del reconocimiento, desde el punto de vista de la indemnización, de la responsabilidad civil extracontractual, sino también hay pólizas en este caso donde se han tenido en cuenta asistencias, coberturas de asistencia judiciales, coberturas de perjuicios morales, lucro cesante, daño, polución, la afectación por la misma contaminación. Entonces, realmente, en este sentido, yo veo que hay un espacio de crecimiento para el aseguramiento en el país muy importante y que la industria realmente como tal tiene que crecer de la misma forma en que se están desarrollando estos otros sectores. El sector asegurador y en lo que tiene que ver con la importancia en la cobertura del resarcimiento de los daños producidos por actividades contaminantes, en ese sentido ha tenido un acompañamiento muy importante y sobre todo en lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, pues muchas empresas ya lo van teniendo también dentro de sus presupuestos, tener contemplado, no solamente por la obligatoriedad, sino también desde un modelo preventivo, tener unas coberturas que sean suficientes por si se llega a generar algún tipo de siniestro. Muchas gracias, doctor Álvaro. Y finalmente, digamos como para concluir, hay una pregunta que me parece, o un comentario que me parece sumamente interesante que hace Germán Contreras en relación a la tendencia que existe en los profesionales de la gestión ambiental a gestionar, a identificar, valorar y gestionar el riesgo a partir de los impactos ambientales netos. La pregunta es cómo hacemos para migrar o para trascender de esa mirada de alguna manera restringida a tener una mirada un poco más general, más gruesa para evaluar esos riesgos, incluyendo el riesgo legal ambiental, tener una visión un poco más amplia del riesgo y que se incluya el riesgo legal ambiental como un riesgo propiamente del componente ambiental de cualquier proyecto, industria o actividad productiva. María Teresa. Yo creo que esa pregunta está más para
expertos de las organizaciones. Me encantaría que el doctor Germán nos comentara cuál es su posición desde el punto de vista del riesgo legal, que ese es, digamos, mi trabajo y a lo que me dedico con el sector empresarial. Es muy importante que la empresa genere unos criterios alrededor de los cuales previene la generación del riesgo ambiental. Y eso implica, por ejemplo, entender claramente cuál es el escenario en el que está la compañía. No es lo mismo el riesgo legal ambiental para una empresa que está al lado de un humedal, a una empresa que está en un páramo o a una empresa que está en un sector industrial. Hay muchos criterios que la legislación misma, a través de la ley 1333, con criterios de agravación y atenuación, a través de la misma guía metodológica de imposición de multas que construyó el ministerio y que aplican las autoridades ambientales, la jurisprudencia, la doctrina nacional e internacional nos enriquecen con una cantidad de elementos que nos permiten revisar cuáles son los riesgos desde el punto de vista legal que puede tener una empresa, y eso implica, como te digo, el análisis en varios sentidos. Uno, cuáles son las normas que deben cumplir las empresas. Otro, cómo es el estado de cumplimiento. Otro, cuáles son las medidas, si tenemos medidas preventivas o no, si tenemos ya sanciones anteriores, cuáles son las afectaciones a los derechos fundamentales que pueden haber sido generados en ocasión de un acto de contaminación, en qué contexto ambiental se encuentra la compañía inserta, lo que te decía ahora, si estamos en un escenario, un área protegida, eso qué implicaciones puede tener frente a una autoridad, si con la infracción o en el impacto ocasionamos daños a una comunidad, que ocurre mucho, por ejemplo, con las actividades de transporte de mercancías peligrosas que pueden generar daños a terceros. Es decir, criterios, hay una gama de criterios que es precisamente lo que nosotros hemos construido desde Terranova desde hace muchos años para que las compañías puedan evaluar y tener en cuenta esos aspectos a la hora de gestionar sus riesgos legales y tomarlos en cuenta en sus decisiones. Pero yo creo que sería muy interesante escuchar la opinión del doctor Germán, porque desde la órbita que lo pregunta tal vez la persona, es desde la órbita de la gestión ambiental también, no desde la gestión del riesgo legal como tal, sino desde la gestión ambiental. ¿Cómo hace una organización para pasar de un esquema de evaluación de aspectos e impactos a un esquema de evaluación del riesgo? Mira, gracias. Sí. Acuérdese que el grupo al que me referí al principio hace gestión dinámica de riesgos. Es decir, el riesgo no puede dejarse ahí siempre porque ellos evolucionan, cambian. Y por eso lo que se hace es, obviamente, hay consultoría, hay que mirar las experiencias que tienen otros. Hay empresas, por ejemplo, como Chevron, DuPont, que tienen absolutamente un tema de estar mirando y valorando si nuestros riesgos y nuestras barreras son las que realmente son. Se toma toda la información, se está en una evolución permanente de mirar si la barrera es o no es, cuál riesgo se materializó, y por eso hay una evolución, pero obviamente dinámica, como lo dice el nombre del grupo. Adicionalmente, y esto es un tema a los que uno dice que tenemos mucho trabajo administrativo en la refinería, sí, es porque tenemos que atender muchas auditorías. No solo las auditorías como empresa pública que somos de contralorías, de obviamente de las autoridades ambientales, sino de las propias de los comités de auditoría que tienen grupos ambientales que están revisando si los controles que están asociados a los procesos de prevención del riesgo ambiental están funcionando y si son efectivos o no. Entonces, cuando uno pone toda esta canasta, todos estos temas en una sola canasta, mira que el tema finalmente evoluciona y evoluciona, y eso le permite a uno que las barreras y los riesgos sean unos temas en permanente evolución. Muchas gracias, doctor Germán. Y finalmente le daría la palabra al doctor Álvaro Vélez para que nos contara a qué conclusión podríamos llegar en términos de la posibilidad y de la viabilidad de asegurar el riesgo legal ambiental y el riesgo ambiental, por supuesto, como un riesgo integral y como un riesgo general por parte de la industria aseguradora. Y qué sectores se proyecta que podrían ser los primeros que tendrían productos específicos destinados a este tipo de riesgos.
Gustavo, como lo comentaba ahora, este es un tema muy especializado y amerita realmente como tal tener todo un pool de expertos que puedan definir muy. Nos quedamos sin sonido. Ahí, Gustavo. Ya. Ya, sí. Como comentábamos, en la industria aseguradora se necesita tener un pool de expertos en los cuales puedan conocer muy bien todas las implicaciones de este riesgo y sobre todo porque realmente en esta situación la industria aseguradora va cubriendo esos riesgos que tienen que ver con el empresariado, con la actividad económica. Este tema de riesgo ambiental realmente es muy especializado y en eso necesitamos todavía generar unos estudios muy detallados, tener digamos, unos espacios en los cuales poder debatir de una forma mucho más técnica cuáles serían esas necesidades, esas coberturas cuando se llega a generar un siniestro y unas situaciones en las cuales son responsabilidades extracontractuales que realmente como tal pues no se tenían tampoco previstas. Y en ese sentido hay algo muy importante y tiene que ver con los niveles de exigencia de las nuevas disposiciones, legales que a veces pretenden establecer un resarcimiento que en ocasiones puede tener unos valores que no los alcanza a cubrir una sola aseguradora, sino que tendría que revisarse si se puede o no generar un pool de aseguramiento entre varias de ellas, porque es algo muy especializado. Ahí hay algo que es muy importante y sobre todo que traigo a colación y es la experiencia, por ejemplo, europea en la cual no se ha logrado determinar muy bien también esos niveles de cobertura y han tenido que llegar a generar pools de aseguramiento o fondos para poder cubrir este tipo de daños, este tipo de siniestros que se pueden generar. Y en ese sentido, es muy importante tener frente a la tendencia de imponer actividades industriales peligrosas, tener muy claro cuáles serían esas actividades industriales peligrosas y que deben ir acompañadas de un seguro, y un seguro que cubra realmente esas situaciones dentro de ese panorama de riesgos que la misma compañía ha podido identificar y que puede también dimensionar. Bueno, muchas gracias al doctor Álvaro. De esta manera cerramos entonces esta sesión de nuestra cuarta sesión de los coloquios aislados de Derecho Ambiental, agradeciendo por supuesto a la doctora María Teresa Restrepo de la firma Terranova por su presencia, indudablemente al doctor Germán Galán, presidente de la refinería de Cartagena, y al doctor Álvaro Vélez, expresidente de Positiva Compañía de Seguros. Ha sido muy enriquecedor este diálogo realmente. Les agradecemos mucho, les recordamos a todos los asistentes y quienes están viendo la transmisión también en vivo, que pueden encontrar luego el video en los canales de YouTube que se encuentran en el chat, el canal de CEPLAC y el canal de Guerrero Ruiz Asociados. Y finalmente invitarlos a la siguiente sesión de nuestros coloquios de este viernes, de hoy en 8, el próximo viernes. Vamos a estar conversando sobre derechos humanos y medio ambiente, y particularmente con enfoques diferenciados, con enfoques a propósito de los retos que supone la suscripción del Acuerdo de Escazú, digamos, la tradición jurídica que nos ha venido incorporando los fallos y providencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también con un enfoque de la gestión del medio ambiente desde una perspectiva de derechos humanos en la empresa. Tenemos confirmada la participación la próxima semana de la doctora Lina Muñoz, directora de los posgrados en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario,
que fue la líder del equipo que participó en la negociación del Acuerdo de Escazú por parte de Colombia, y el doctor Andrés Briceño, profesor de las Universidades Externado de Colombia y de La Sabana. Entonces están muy invitados, pendientes, los invitamos a estar pendientes, por supuesto, de nuestras redes, de la página de internet, y nuevamente un agradecimiento. No sé si alguno de nuestros panelistas quiera dejarnos un mensaje final. Bueno, Gustavo, pues yo agradecerte y agradecerle al doctor Herman y al doctor Álvaro también por esos conocimientos que nos aportaron, muy importantes y muy interesantes. El mensaje tal vez que yo dejaría desde lo legal es que ya es hora de que pasemos de final de tubo a un ejercicio del derecho ambiental de prevención. Y eso implica que tenemos que, el mayor apoyo que podemos brindar a la gestión ambiental de las organizaciones desde el derecho ambiental empresarial es el apoyo a entender cuáles son los riesgos legales que tienen y cómo gestionarlos. Es decir, pasar de una evaluación de cumplimiento que ya es casi que lo mínimo, es el primer paso que hay que dar, y pasar a una evaluación del riesgo legal, que eso le permite, digamos, prever cómo puede ser mirada la organización por una autoridad ambiental, desde los ámbitos civiles, desde los ámbitos penales, y en ese sentido es una herramienta muy importante para las empresas y para las organizaciones. Entonces el llamado es a dar ese paso, ya vamos, hemos ganado terreno con las evaluaciones de cumplimiento legal, hagamos evaluaciones de riesgo, y bueno, para eso existen metodologías que obviamente son metodologías que no son oficiales y que no están a disposición de todo el público, pero hemos creado metodologías desde el derecho para hacer esa evaluación. Es muy importante que las empresas accedan a esas herramientas. Muchas gracias. Yo quisiera, Gustavo, muchas gracias por la invitación, me parece que es importante. Y de alguna forma, fíjense que nosotros como sociedades de economía mixta tenemos que cumplir con un aspecto con la Agencia de Defensa Judicial del Estado, que es presentar de manera periódica y actualizar un documento de prevención del riesgo legal. Y básicamente esa prevención del riesgo legal consiste en mirar que se ha materializado y qué acciones se están tomando para que no vuelva a ocurrir. Y es muy importante, con la agencia puede haber un trabajo muy clave para todas las sociedades de economía mixta que obviamente están metidas en este tema que puede tener un impacto, que este sea un capítulo muy importante. Creo que desde el Estado puede manejarse desde esa prevención del riesgo legal, tener absolutamente el tema del riesgo legal ambiental. Me parece Muchas que gracias, doctor puede haber Herman. una cohesión importante y puede haber un tema clave. Es cierto, es Doctor, fundamental. Muchas gracias. Germán, ¿cuál es la herramienta? María Teresa. La herramienta que mencionó el doctor Germán. No es la herramienta. La Agencia de Defensa Judicial del Estado obliga a las sociedades, a las empresas públicas, mejor dicho, entre esas nosotros que somos Sociedad de Economía Mixta, a presentar un plan de prevención del riesgo legal. Okay. Entonces es importante articular con la agencia un capítulo especial del tema ambiental para que las empresas públicas empiecen a tener absolutamente en el monitoreo de estos temas. Me parece que ahí puede haber una sinergia importante. Es algo muy similar a lo que hacen las revisorías fiscales cuando nos piden a los apoderados calificar el riesgo, por ejemplo, en los procesos sancionatorios ambientales. Es algo muy similar, es cierto. Muchas gracias, doctor Herman. Es una excelente anotación final. Doctor Álvaro. Doctora María Teresa, Hernán y Gustavo, muchísimas gracias por el espacio, y desde el punto de vista del aseguramiento, pues esto es como cuando uno compra un seguro de vehículo, no lo compra porque espera que se le roben el vehículo, sino si llega a suceder un siniestro, y en este caso el seguro de responsabilidad civil que se tiene contemplado para poder cuando se genere un perjuicio y se exige la respectiva indemnización, que se encuentre con el respaldo de la cobertura otorgada por la aseguradora, que exigen los seguros de responsabilidad civil obligatorios y que deben estar regulados en la mayor parte de los casos por normas vigentes. Entonces,
En ese sentido, sí es muy importante seguir avanzando con la normatividad, con la reglamentación, para poder tener muy claro cuál es el alcance y poder definir cómo el sector asegurador puede seguir acompañando también grandes proyectos a nivel de Colombia. Muchísimas gracias por este espacio. Creo que ha sido muy enriquecedor y muy amables por toda la atención. Bueno, a todos nuevamente, muchas gracias y los esperamos entonces el próximo viernes en nuestra siguiente sesión de los coloquios. Una buena noche y un buen fin de semana para todos.